pensaba yo que iba a tener paisajes como este del Salvador, pero qué grata sorpresa me está dando, qué grato país. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y yo soy Tío Frank. Amigos, yo creo que ya por la compañía sabrán exactamente dónde estoy, y si vieron mi episodio anterior, pues más aún, y es que nos encontramos en San Salvador, la capital de El Salvador. Hermano, tu nación, tu tierra. Y andamos listos para dar ahí la guía correcta. Así es. Vamos a ir a explorar un poquito, a ver qué nos puede sorprender el día de hoy. Así es, hoy vamos a estar conociendo cómo es la vida aquí en El Salvador, y qué mejor de la mano de un salvadoreño que nos pueda guiar y decir cómo se vive en este país, cómo es la vida común, cómo es la vida del ciudadano de a pie también, ¿no? Sí. Y para ello nos hemos venido a un lugar muy emblemático del país, ¿no? Sí, el centro histórico. Fíjate que aquí los viernes, sábado, domingo, que son las fechas en las que estamos grabando este video, son como los días con más movimiento. El salvadoreño es muy del fin de semana. Sí, también porque cuando mucha gente los viernes sale de trabajar y pues muchas personas también sábado y domingo tienen día libre. No todos, pero una mayoría sí. Vamos a estar conociendo además varias zonas, ¿no? Me estabas comentando que tenemos un tour ahí interesante de conocer varios sitios emblemáticos donde el salvadoreño va. Sí, son zonas que se pueden visitar también, o sea, sin dinero. Hay lugares que sí necesitan dinero, pero todas estas zonas son bastante concurridas porque son gratis. Bueno, vamos a eso. Adelante. Te vemos desde Barcelona. ¡Hey, saluditos! Te vemos siempre. Muchas gracias ahí. Mira, el hombre hasta desde Barcelona, lo ven, Me ¿eh? están poniendo nervioso. Este es el Palacio Nacional. Sí. Pero me estabas comentando fuera de cámara algo interesante. Y Sí. es que antes este lugar no lucía como luce hoy en día. La fecha exacta no la tengo, 5 o 6 años vamos a decirlo así. Esta zona, este palacio, de hecho muchos edificios históricos, o sea, todos sabemos que cuando uno va a un país, el centro histórico es como el núcleo, la historia, que uno tiene que recorrer de primero para saber un poco del país. Este palacio que ven a mis espaldas o los edificios históricos no se podían admirar al 100 porque estaba rodeado por muchas ventas ambulantes. Entonces se hizo un reordenamiento y es por eso que hoy muchos extranjeros o bueno, muchas personas incluso del país se animan a venir aquí. Porque bueno, también esta zona estaba bastante asediada por la delincuencia, o sea, tú venías aquí y si no conocías muy bien por dónde caminar te podías meter en problemas o bueno, muchas veces no podías ni salir. ¿Tanto así? Una zona peligrosa, entonces. O sea que lo que estamos haciendo hoy, hace 5 o 6 años atrás, quizás no lo pudiésemos hacer así tan realmente ya nos libremente. hubieran robado la cámara. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Su mayor preocupación de los salvadoreños era el tema de la seguridad. Sí, hay otras preocupaciones, pero ya la zona, ya con las cosas de la delincuencia, muchas personas ya se animan a venir. Yo no era mucho de, te soy honesto, no era mucho de venir aquí al centro. Venía un par de veces, pero rapidito, o sea, aquí le llamamos a lo que uno, a todos los mandados que le llaman aquí a Salvador. Al mandado, o sea, a ir a algo puntual, ibas y A comprar adiós. algo y nos vamos. Bueno, vamos a hacer lo que no se hacía antes entonces, que es caminar por estas calles a descubrir un poquito del centro histórico. Vamos para allá. Miren, aquí me encontré con la señora Rachel, que me dijo, mira, quiero aparecer en el video. Señora Rachel, una pregunta, ¿usted de dónde es? De Honduras. De Honduras. ¿Y qué hace en El Salvador? ¿Viene de paseo? Ando de turista, sí. ¿Y es la primera vez que viene a El Salvador? Vine en marzo también. Pero su primera vez fue este año. Sí, este año. ¿Qué fue lo que la impulsó a venir a El Salvador? Por sus maravillas que he escuchado, por las noticias, que es maravilloso. El presidente Nayib Bukele es muy... me gusta mucho pues lo que hablan de él, que él es un buen presidente y hace todo bien. Desde que entramos allá vemos las calles, todo bien bonito. ¿Le ha gustado lo que ha visto? Sí, me ha encantado. ¿Antes hubiese decidido venir aquí a El Salvador? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Le ha gustado entonces la visita? Sí, me encanta. Y estas palomitas, maravilloso. Palomotas, miren eso, Sí, un montón. Qué bonito, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Mira, tío Frank, ¡Hey! veo que mucha gente te conoce. No, yo eternamente agradecido con toda la gente que está viendo ahí los videitos. Y gente salvadoreña. Mira, El Salvador consume mucho internet. Sí. Sí. YouTube, TikTok, Facebook, de todo. Esta franela que cargas puesta, ¿es de que es un equipo de fútbol? Bueno, es que hay varias, pero es como la camiseta de la selección nacional. Esta es la camiseta de la selección No nacional. es una oficial, pero Pero hace el trabajo. cuando uno va a los partidos, lleva una de estas. ¿Qué tan fuerte es la fanaticada salvadoreña en cuanto a fútbol? Mira, sí es bastante. Siento yo que incluso la gente acude a los estadios bastante, pero casi nunca ganamos.
Es lo malo. Más que todo, hay felicitaciones a la selección playera, que esos casi siempre ganan, así que apoyos para ellos también. Pero hermano, aquí nos podemos dar un abrazo porque mi selección, la Vinotinto, tampoco es que le vaya muy bien en el fútbol. Ha tenido buenos momentos, pero no hemos ido a ningún mundial todavía. No, pero apoya. Nos apoyamos aquí entre nosotros. Los dos nos comprendemos. Las selecciones también. Mira, pero el deporte como por excelencia aquí en El Salvador, ¿dirías que es el fútbol o hay otro deporte así que...? O sea, hay otros deportes, pero no son tan fuertes. En cuanto a trofeos, éxitos, sí es la selección de fútbol playa. En Venezuela destacamos por el béisbol. Tenemos grandes beisbolistas a nivel internacional y nos va bien, nos va bastante bien. No, aquí quizás tenemos, pero tampoco es muy apoyado, tiro con arcos. Okay. Entonces, esos son bastante buenos. Bueno, fíjense lo que comentaba el tío Frank, de que este palacio estaba antes tan cubierto de vendedores ambulantes que no se llegaba a apreciar. Lo tenías que ver prácticamente con un dron para poder admirarlo, y qué bueno que esto ha cambiado porque vale la pena tenerlo así. Miren eso, qué cambio, ¿no? Obviamente que para este video no me encuentro solo. Angie me está huyendo a la cámara, me está huyendo porque no sabe si va a salir en toma o no. Angie, ¿cómo estás? Estoy bien, contenta, de verdad me encanta estar aquí. Muy bonito, ¿verdad? Sí. Muy ameno, la gente, el lugar. Y está bien cuidado, pero en regla general está todo cuidado, no hay una acera rota, está todo perfecto. Y a veces, por ejemplo, vemos el piso recién arreglado, pero le falta pintura al edificio. No es el caso del Palacio Nacional, parece que lo pintaron ayer. Está muy bonito, las personas locales, turistas, todos tomándose fotos con el edificio. Si quieren ver fotos, van a ver en nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía Angeliana acá. Así que pendientes por ahí. Como dato curioso les puedo decir que San Salvador, la capital de este país, es la más antigua y duradera de Centroamérica histórica, dado que desde el traslado en 1545 al Valle de las Hamacas ha permanecido en el mismo lugar, aún con la presencia de erupciones, terremotos e inundaciones. Miren, estando aquí en el centro, en plena catedral al frente, con el Palacio Nacional al lado, me encontré con la señora Celina. ¿Qué edad tiene usted, señora Celina? 64 años. Y usted me dice que es del Salvador, pero que vive en Estados Unidos. Sí. ¿Desde hace cuánto? Desde 1974. Sí. ¿Qué la hizo irse del país? Bueno, la situación en los 70 era un poco bien dura para mis padres, y mi mamá siempre había tenido el sueño de irse para los Estados Unidos, y al fin lo logró. En relación a esos años, ¿cómo ve ahorita El Salvador? Oh, muy diferente. Todo esto ¿Para bien o para mal? Para mejor. Para mejor. Para mejor. Y amigos, les tengo que pedir una disculpa porque muchas veces se oye mucho ruido cuando estamos grabando, por lo menos con la entrevista de la señora. Aparte de la entrevista se escuchó mucho ruido de fondo, pero es que en todos lados en El Salvador están trabajando en cosas, o sea, se están remodelando cosas, se están haciendo cosas. Es inevitable estar al lado de un sitio donde están taladrando, donde están pintando, donde están martillando, esmerilando. Esta es la biblioteca que están construyendo con ayuda de China, y ahí están haciendo unos trabajos increíbles, y es ruido por aquí, ruido en la plaza como tal, están pintando por allá unos postes. O sea, aquí las cosas que se están haciendo están por todos lados. Amigos, y justamente esa entrevista que acabo de hacer representa una gran cantidad de la población de El Salvador. El 25% o más vive en el extranjero. Eso representa casi 2 millones de personas en la actualidad en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y es que fíjense cómo esa persona vino a El Salvador a estar aquí mostrándole su país a sus hijos que nacieron en Estados Unidos, y así pasará con mucha gente. Y seguramente también muchas de las personas que están viendo este video sean salvadoreños viviendo en el extranjero. Si ese es el caso, comenta aquí y desde qué país nos estás viendo. Bueno, aquí estamos viendo un poco el movimiento del centro ya, metido aquí en las calles. Mira, aquí venden cositas. El ruido ya es un poco más fuerte, ¿no? Porque entre más te adentras al centro, más movimiento hay, y debido al hecho de que también se están haciendo muchos arreglos, como les vengo comentando, pues las calles están congestionadas. Ajá, estamos en vivo y directo y para todo el mundo entero. Saludo ahí. Miren, aquí venden de todo tipo de cosas, cosas de higiene, comida, víveres. Los centros de las ciudades siempre es, amigos, aquel lugar donde puedes vivir la realidad de un país. Ven, muchas de las calles están cerradas así, impiden el paso porque se están arreglando. ¿Qué es eso? No sé, pescado de río. Pescado de río. Se llaman sambo. Sambo. ¿Y con qué están rellenos? ¿No tienen ningún relleno? No. ¿O esas son las tripitas? No, son los huevos. Ah, esos son los huevos. ¿Y se come así crudo o se cocina a la parrilla? Se fríen
¿Se asan o se fríen? Ah, ¿y se acompaña con algo más o solito? Con frijolitos. Qué rico. Miren, aquí hasta hacen trabajos de costura. ¿Qué habilidad tienen algunas personas de llevar cosas en la cabeza sin que se les caiga? Yo a veces no las puedo llevar ni en la mano y ya se me sueltan. Hoy cuando estamos grabando este video es día viernes, para que ustedes sepan más o menos que también quizás por eso se deba mucho el movimiento. Hemos estado en otros momentos, en otros días aquí en el centro, y aunque sí había movimiento, como que no había tanta congestión así como lo que estamos viendo ahorita. Señoras con las cosas en la cabeza, transportándolas en la cabeza, hasta comida de animales, frijolitos, especias. Mira esta cuchilla mentazón. Cuchillos de todo tipo. Todo lo mantienen limpiecito, es algo que me he dado cuenta. Miren, la chica ahí está limpiando con agua y todo, y eso sí que he logrado notar, que a pesar de que estamos en el centro de la ciudad, que normalmente es así caótico, ¿no? Con mucha gente, muchos comercios callejeros y con mucho movimiento, pues resulta que es limpio, todo el mundo mantiene sus puestos limpios. Qué gran diferencia con respecto, por ejemplo, a India, ¿no? Donde vimos el doble de cantidad de gente en las calles, aunque aquí está compitiendo, pero todo estaba sucio. Todo estaba muy sucio, y fíjense que aquí no, aquí todo está muy limpio, cada quien mantiene su puesto limpio. Hay un mercado ya de estos cerrados, este es el mercado Sagrado Corazón. Bueno, miren, esto no es a veces muy común de ver, que vendan franelas con la cara del presidente. Mira, Frank, acabas de saludar a un chico que te reconoció y le dijiste, hey, con todo. ¿Qué significa eso? O sea, es tipo, ¿todo bien? Todo bien, o buena onda. Ok, entonces, como que chévere. Para acá. Bueno, chévere también significa. O alguien nos ve a nosotros dos y nos dice, hey, están con todo. Que estamos grabando, estamos haciendo algo chivo, no sé. Ah, ok. O bueno, chivo también es algo genial. Chivo, también. Ya son muchas palabras. Ya la estoy combinando demasiado. ¿Crees que esa puede ser la palabra que más utilizan así en su día a día? ¿O hay alguna otra que siempre digan? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el o a todo le llamamos vaina. No, esa vaina, o esa vaina, mira, esta vaina aquí, esta vaina allá. Sí, es una palabra bien salvadoreña. Ok, chivo. Eso está bien chivo. Un chivo puede ser también un animal. Si nosotros vamos a un lugar que está bonito, que está genial, por ejemplo, la catedral que acabamos de ver, esa catedral está chiva. Frank, ¿y dónde hemos llegado? A Plaza Libertad. Cabalito. Fíjate que aquí se ha dado... ¿Cabalito? ¿Qué es eso, cabalito? Exacto. Exacto, es cabalito. Exacto, sí. ¿Pero qué significa cabalito? Cabalito es el diminutivo de cabal. Exacto, también, ajá. Exacto. Y ajá, también. Cabalito. Mira, aquí estoy aprendiendo muchas palabras, voy a tener que anotar. Mira, que yo sí siento que sí hablo con mucha jerga. No, pero está bien, porque así vamos aprendiendo. Aquí yo te voy preguntando lo que yo no entienda. Vienen muchas personas de la tercera edad. Esto es recientemente, entonces ya tiene un par de años. Vienen personas a bailar. Hay como orquesta, grupos musicales que tocan sus canciones, pero también vienen extranjeros para vivir como la experiencia del ritmo que tocan ahí, porque ese ritmo aquí le llaman, el género, llamémoslo así, se le llama chanchona. Las chanchonas son las orquestas que tienen un bajo. Dame la media después, mamá. Dame la repetera y papá. Dame la media después, mamá. Pues la atracción es que un fin de semana no podemos ni entrar a la plaza porque está completamente llena de gente que gozándose, está bailando, porque no solamente llega una orquesta, un grupo, llegan un montón de grupos y eso hace que en cada grupo hayan más personas. Sí se siente bonito que, bueno, las personas de la tercera edad vengan a bailar, a distraerse un rato, pero también se siente chivo que vengan varias personas de otros países a disfrutar la experiencia, porque también un fin de semana logras ver gente que son de países como Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, que vienen a bailar. Entonces tú me dices que en esta plaza lo que hacen es que se ponen varias bandas y comienzan ahí a tocar y la gente a bailar. Pero las bandas ganan algo con venir aquí a tocar, o sea, ganan dinero, la gente les da dinero. Sí, o sea, ellos tienen ahí algunos tienen un papelito que venís y le pedís una canción, te piden una colaboración de $2, digamos. Ah, porque tú puedes pedir tu propia canción. Ajá, porque te tocan tu canción y ahí vos la bailás. Claro. Ah, mira, ya estoy viendo por ahí unas cornetas y la verdad es que sí, hay mucha gente de la tercera edad. ¿Cómo vive una persona de la tercera edad actualmente aquí en El Salvador? ¿Vive bien? ¿Gana bien? O sea, la
pensión le alcanza. ¿Cuánto es una pensión ahorita, sabes? Te soy honesto, o sea, si el sueldo mínimo no es que seamos el más bajo, pero tampoco que nos alcanza para vivir, porque son 365 aproximadamente. El alquiler, la comida, productos básicos. Una familia que tiene, un ejemplo, 2 hijos y los 2 adultos salen justos con un sueldo mínimo. Se tienen que trabajar los 2 y aún así salen justos, porque lo que pasa es que los precios de aquí, si lo comparamos con el sueldo mínimo que tenemos nosotros, son bastante elevados. No solo la comida, sino que también los alquileres. También no es como equivalente, o sea, nuestro sueldo mínimo es bien bajo y los productos básicos están altos. O sea, uno se sentiría cómodo si estuvieran al mismo nivel. Una señora que solo van a escuchar su voz de momento porque le da pena salir. Ella me estaba comentando, porque yo le estaba preguntando de que cuánto más o menos se gana de pensión aquí, y ella me dice que tiene una pensión pero porque es beneficiaria de un hijo fallecido. Sí, sí. Y le llegó un mensaje de texto ahorita a decirle que le van a pagar $50 y esto lo recibe al mes, y usted nada más renta un cuarto que le cuesta $35. Sí. Más después tiene que pagar luz, agua, comida. ¿Cuáles serían sus gastos mensuales aproximadamente? Pues aproximadamente yo pienso que $250. O sea, usted necesita $250 mínimamente al mes para mantenerse. Para mantener. Y máximamente así como nosotros ya no nos da trabajo. Claro. ¿Ah? Ya nosotros sobrevivimos, porque yo lo que hago es ventecitas, porque es lo que uno le queda, pues ya uno a la tercera edad. Claro, usted ya nunca cotizó tampoco. Nunca tuve trabajo estable, ¿verdad? Claro. Andar, digamos, que vendiendo, que trabajando en casa, hasta en finca trabajando. Entonces no tenemos una pensión, ¿verdad? Que nos dé nada. Y gracias a Dios, ese hijo que falleció me dejó en beneficio. Si no, no recibiera nada. La verdad es que eso es un testimonio de, pues, también la gente mayor aquí, que aquí vamos a ver ambas realidades, ambas caras, ¿no?, de la situación. Obviamente que ese tipo de persona ya con cierta edad se le hace más difícil conseguir un trabajo, le resultará que tiene que trabajar de lo que sea, vendedor ambulante, revendiendo cosas, para poder llegar mes a mes, porque con lo que recibe de esa pensión, porque le fue dada de un hijo fallecido, con $50 no le alcanza realmente para mucho. Tiene que sacar $200 más al mes por otros medios. Sí es verdad que dependiendo del trabajo que desempeñes aquí y dependiendo obviamente de la edad y tu trabajo que tengas, pues vas a recibir más o menos dinero. Por ejemplo, aquí las personas que ganan el salario mínimo son, por ejemplo, personas que trabajan operario, tiendas en centros comerciales, restaurantes, en ese tipo de trabajos básicos. Pero, por ejemplo, hemos entrevistado a personas que trabajan, por ejemplo, aplicaciones de taxis conocidas, y me dicen que más o menos al mes pueden sacar unos $1,000, $1,100, ya sacando gastos de manutención del vehículo, de gasolina y de lo que le pagan como tal a la aplicación. Ya estamos hablando de que ya esa persona vive bien, porque si se necesitan unos $300 aproximadamente para mantenerse al mes acá, con los gastos mínimos, dólares está bien por encima de la media. ¿Cómo se llama usted? Guillermo Alvarado. Guillermo Alvarado, ¿qué edad tiene? 51 años. 51 años. Veterano de guerra de la Fuerza Armada. ¿En serio? Sí. Ah, mire que tiene aquí la gorra, ¿verdad que lo dice? Sí. ¿Hace cuánto ya se retiró? Del 92, cuando firmaron los acuerdos de paz en El Salvador, que supuestamente dicen que no hubo paz en El Salvador después de los acuerdos firmados. Sí, hubo paz, un periodo que usted podía ir donde usted quisiera y no había problema, porque en el tiempo del conflicto armado zumbaban los aviones, las bombas, fusilería, todo. Y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se acabó todo eso y se vivió un tiempo de paz, porque después vino la posguerra, que se organizaron las pandillas para después tomar los territorios, que ya la gente no podía ir de un lugar a otro. Y después, pues, vino el presidente que Dios ha puesto, Nayib Bukele, y él ha puesto orden. Y ahora usted puede ir a cualquier parte de acá de El Salvador y está tranquilo, hay tranquilidad, aunque es una tranquilidad que yo le digo a la gente, no confíe que va a durar para siempre, porque el único que pone paz es Dios. Él pone la paz verdadera, pero aquí estamos para, mientras Él esté en el gobierno y lo reelijamos nuevamente, va a haber una paz tranquila, porque se va a velar por la seguridad y hay que velar también por nuestros hijos, educarlos para que no se vayan a ser delincuentes. Aquí estamos en la Plaza Libertad. Así es, justamente aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Gabriel. Gabriel, mucho placer. gusto. Miren, amigos, para comprobar todo el tema de la delincuencia aquí y cómo se está trabajando en eso, fíjense que allá tienen a 3 personas detenidas la policía. No sé si lo ven allá, no me voy a acercar mucho porque no quiero que pues me vayan a regañar por andar grabando de cerca. Les están registrando sus documentos. Aquí estamos captando un poco de lo que está sucediendo. Miren que son chicos, son niños prácticamente. Obviamente les tengo que censurar la cara, pero fíjense que son jóvenes, muy jóvenes. Yo creo que 2 de ellos
ellos no llegan ni siquiera a la mayoría de edad. Esto es increíble de ver, que parte de la actuación de la policía se logre ver en el día a día de las calles de El Salvador y que no son simplemente información de redes, sino es verdad lo que se está haciendo para controlar el problema de la inseguridad. Bueno, pero gracias a Dios que esa situación ha cambiado, amigos míos, y hoy podemos andar libremente por aquí sin miedo a que algo malo nos ocurra, de que nos asalten o algo muchísimo peor. Mira, Frank, ¿y dirías que aquí la mayoría del salvadoreño tiene carro propio o van de transporte público? No, la mayoría usa transporte público. ¿Qué tan costoso es el transporte público acá? Entre 20 a 35 centavos. O sea, lo normal es 25 centavos. 25 centavos de dólar. No es muy barato, tomando en cuenta quizás el salario mínimo. Sí, hay gente que, digamos, usa 3 buses o 4 para llegar a su trabajo, entonces sí gastan mínimo $1 al día para llegar solo a su trabajo. Me estás diciendo que esto que estamos haciendo en este momento de ir con los vidrios arriba, antes casi no se podía hacer. Fíjate que habían lugares, no eran todos, pero unos sí que ya eran un poco más peligrosos. Si vos entrabas a un lugar al cual no pertenecías, o sea, pertenecías me refiero a que no vivías ahí. Muchas veces te decían que tenías que entrar con los vidrios abajo o que tenías que identificarte o bajar las luces del carro. Y muchas veces a esas comunidades, a esas zonas no llegaba ni siquiera el delivery, o sea, para ponerte ese ejemplo. Wow. Y aquí se dice noticia cuando los deliveries, o sea, la gente que va en moto y te va a dejar ahí tu comida, empezó a llegar a esas zonas que eran zonas rojas, zonas peligrosas, y muchas personas lo pueden ver como algo sencillo, pero para una zona donde nunca hubo eso era una gran noticia y también un gran avance. Incluso no podías ir a un lugar si vos no vivías ahí, o sea, ya corrías peligro si vos ibas a un lugar. Simplemente a visitar a alguien que vivía allí. Sí, y si vos no vivías ahí, te podía pasar algo. Mucha gente no salía de eso. O sea, entraba pero no volvía a salir. Exacto. Wow. Bueno, esta es parte de la entrada del parque. Miren qué bonito está. Verdecito por todos lados. Veo una cancha de fútbol por allá, banquitos para uno echarse. Aquí hay varios sitios para comer, hay mesas, hay lugares para cargar los equipos por si te quieres venir aquí a estudiar o hacer cualquier cosa. Miren, aquí pueden comprar bebidas, chucherías, snacks, palomitas de maíz. Oye, el ambiente se ve espectacular. ¿Y este lugar siempre lució así? No, de hecho lo remodelaron, o sea, siempre ha existido, pero lo remodelaron y hoy se ve bien bonito, o sea. Ahorita está muy bonito. La decoración se ve moderna, lo han adecuado mejor, llamémoslo así, para que la gente venga aquí a relajarse un rato. Y es un sitio donde vienen los salvadoreños. Sí, es un parque bien famoso, el Parque Cucatlán. También porque a la par de este parque hay un museo que le llaman Museo Tigmarín, que es el museo de los niños. Okay. Entonces, la mayoría de salvadoreños han venido a ese museo de los niños, ya sea de excursión de la escuela, del colegio. Bueno, justo en Venezuela también tenemos un museo, igual, Museo de los Niños, y yo fui de niño ahí en una excursión del colegio, igualito. Y hace poco volví a ir después de 20 y pico de años que no iba, y tengo un video grabado y por si les interesa ir a conocerlo, lo tienen ahí en el canal. Pero miren esto, aquí hacen que eventos también, sí, conciertos. Un anfiteatro, así ahí, a veces presentaciones, wow, un toque de alguna orquesta. Está increíble. Y antes no había, digamos, ni las gradas. No. Wow. Pero te digo que quedó bien. Hay un puente peatonal, miren, que ustedes pueden atravesar el parque de punta a punta y van hasta el otro lado de allá. Quisiera saber un poco más acerca de los costos de vida aquí. Más o menos, ¿cuánto cuesta alquilar un apartamento medio de 2 habitaciones en las afueras, por ejemplo? ¿Cuánto es el alquiler promedio? Una zona no tan cara, pero tampoco tan barata. $500. $500. Es cara, o sea, llamémoslo así, ni tan cara ni tan barata. Últimamente sí, los precios de las viviendas aquí se han disparado bastante. Imagínate, si vos querés vivir en una zona tranquila, o las zonas que son más costosas, van desde los $1,000, wow, $1,500, $2,000, como las zonas más caras. El promedio de la mayoría de la población, ¿cuánto gana? ¿El mínimo o está un poquito por encima del mínimo? O sea, sí hay encima del mínimo, pero dependiendo del rubro que vos te mueves. Porque últimamente aquí en el país está la idea, y sigue siendo una buena idea, de que si vos aprendes inglés tenés más oportunidades. Pues la mayoría de jóvenes, digamos, muchas veces ni prefieren estudiar la universidad y prefieren irse directo a estudiar inglés porque les pagan más. Hay títulos de la universidad que vos te matás aquí 5 años para graduarte de la universidad, y para el salario que ganas no vale todo el tiempo que estudiaste.
Claro. O sea, es un poco injusto porque yo iba a trabajar antes en un call center. El sueldo que te pagan ahí son $600. Casi el doble del salario mínimo. Sí, entonces ya con eso la mayoría de gente reunía su grupito de amigos e iban a alquilar una casa completa. O sea, eso es lo que podían hacer. Pero que una sola persona alquile una casa para él es imposible. Es muy imposible. Claro. Mira, Frank, algo que me he dado cuenta del salvadoreño es que es muy alegre, muy risueño. Esto siempre fue así, a pesar de toda la situación que se vivía. Fíjate que nosotros somos bien de... Nos gusta hacer sentir bien a la gente en nuestro país. Cuando un extranjero viene o cuando un hermano lejano es un término que tenemos a los salvadoreños que se fueron y regresan. Ellos le dicen hermanos lejanos. Los hermanos lejanos. Cuando ellos vienen nos gusta hacer sentir bien a todos los extranjeros aquí. O sea, forma parte de nuestra idiosincrasia. Cultura. Sí. Y hoy que vaya, está más seguro, pues mucho. Eso es lo que yo he sentido. O sea, he sentido tanta amabilidad. Esa es la palabra, sí. Amables. O sea, simplemente yo iba caminando así por la calle y la gente de la nada me decía que le vaya bien. O sea, son cosas que normalmente no te ocurren en muchos países. Sí. La gente va en lo suyo y ya está. Como que les gusta hacerse sentir amables. Sí, y eso es algo agradable cuando estás visitando un país por primera vez. Siento que es algo bien de nosotros, bien del Salvador, sino que siempre andar en ese mood. Con esa actitud. Cabal. Me gusta eso. Este parque, amigos, está preciosísimo. Súper agradable, tranquilo, para estar relax aquí un ratito, sentado por allí, tirado en la grama. La verdad es que el ambiente es muy, muy bueno. Además que veo que hay seguridad, porque fíjense que hay cámaras por allí. He visto ya pasar un par de policías. Me dices que aquí también vienen muchos estudiantes. Sí, fíjate que alrededor de esta zona hay bastantes institutos, bastantes escuelas, colegios. Antes de entrar a sus clases, porque muchos estudiantes van al instituto en la tarde, se vienen aquí a comer, a almorzar o simplemente pasar el momento. O hay alumnos que también, ellos salen a las 12 y entre las 12 a la 1 tienen un tiempo libre, pues se pueden venir aquí al parque. Mira, Frank, y hablando de comer, yo ya probé las pupusas. Ya después se lo van a ver más adelante en la serie. ¿Qué te parecieron? No te voy a decir todavía, porque eso lo van a ver ellos en el video, pero yo te quería preguntar algo. ¿La pupusa de maíz o de arroz? Ufa, segunda pregunta. Difícil. Soy team pupusas de maíz. ¿Y ustedes son team pupusa de maíz o de arroz? Ya después, si quieren ver si me gustó o no la pupusa y qué team soy yo, en la descripción de este video van a tener su canal para que le den un vistazo del contenido increíble que está haciendo aquí en El Salvador y en muchas partes del mundo. Pues ya estamos ahí comenzando a salir. En Venezuela te espero, ¿eh? Vamos a ir entonces. En Venezuela te espero. Miren, muchos chicos con uniforme, miren, ahí ya lo están reconociendo. Muy conocido el tío Frank. Miren, vienen con las bicicletas, alquilan las bicicletas porque miren, son de aquí del parque. Está súper chévere. Fíjense que ahí viene Angie y atrás de Angie viene como un carrito 4 ruedas de pedal. ¿Qué tal, Angie, esto aquí? Está súper lindo. Es el pulmón de la capital. La gente viene, miren, a matar el rato entre que salen de una materia a la otra, porque ya hemos visto varias chicas, una ropa súper linda porque estudian medicina. Toda esta zona ahorita está llena de niños que están saliendo del colegio y bueno, vienen un rato. Supongo que los fines de semana es cuando más se llena, que es cuando los papás tienen chance y respiro para que los niñitos pues suelten las energías acumuladas y bueno, los traerán para acá. Aquí es el lugar para alquilarse estos carritos que están nuevecitos. Miren eso, tienen hasta los plásticos todavía puestos. Miren, están a pedal, están súper bien. Y están estos otros que también están súper cool. Miren este, está súper chévere, está muy bien. Vamos a ver el costo aquí. Por ejemplo, de los trampolines, $2 por 15 minutos. De los inflables y los carritos, así como el que les mostré ahorita, $4, 5 minutos. Y así, bueno, dependiendo del carrito, los más grandes están en $8 por 20 minutos. A ver, ¿quiénes de los salvadoreños que están viendo este video han venido o vinieron en algún momento al Museo de los Niños? Miren, aquí estoy justo en la entrada del museo. Se llama Tin Marín. Miren, tiene una pinta así como el Museo de los Niños en Venezuela. Allá estoy viendo como especie de un telescopio allí, una nave espacial allí. Allá está la boletería. Yo sé que muchos recordarán este sitio con mucho cariño y se los estoy llevando a sus pantallas porque seguramente muchos salvadoreños en el extranjero están viendo este video y que les traerá muy bonitos recuerdos de este lugar. A ver, ¿cuántos likes por el Museo de los Niños aquí en El Salvador? ¿Quién se ha venido al Tin Marín de Dopingüe, será? Miren, la entrada al museo son $3.50, al planetario son $2, si son menores de 2 años entrada gratis, y el planetario más museo $5. Miren, ¿quién ve la ardilla ya? Viene. Bueno, miren, ya está bien cómoda allí sentada en ese banquito a ras de suelo, que está súper bien, es súper diferente. Tienen este lado aquí a ras de suelo y tienen este que ya
normal, miren. Tío Fran, cuéntame, ¿hacia dónde vamos ahora? Ahorita vamos al siguiente destino, Sunset Park. Pues les voy a mostrar un poquito de las cosas que pueden encontrar ahí. ¿Es un sitio reciente? Sí, reciente, creo que máximo tiene un año. ¿Hacia qué lado de la ciudad está eso? Eso está en la zona costera, en la parte donde, bueno, en la playa, vamos a llamarlo así. ¿Estamos a cuántos minutos de allí desde el centro? Unos 40 minutos. Miren, por ahí vive el presidente y hay custodia ahí militar y todo. Se ven unas casas bien grandotas, miren eso. Hemos llegado al lugar, te veo con hambre ya. Huele, ¿cómo huele? ¿Ese olor es qué, hermano? Olor de comida playera. Playera, ¿qué es lo típico de comer en esta zona? Mira, ceviche, pescado, langosta. Este lugar le llaman el malecón del puerto o también Sunset Park. Uno está a la par del otro. Okay. Entonces Sunset Park es el más reciente, que tiene quizás un año y un mes que lo aperturaron. Lo abrieron agosto del año pasado. Okay. Y es como un parque de diversiones en la zona de la playa. O sea, hay una noria que es como una rueda gigante donde uno se sube. Es más que todo una experiencia paisajística. Pero además de eso también hay otros juegos como más para los pequeñines del hogar. Aquí hay un gran lugar enorme con mesas. Hay un restaurante por allí que se llama Valdizón, mariscos, ceviches y bar. Miren que hay muchas mesas aquí. Ahorita cuando estamos grabando esto son las 2:45 de la tarde, así que a lo mejor al final de la tarde esto se llenará más, pero fíjense que aquel lugar de allá está más lleno aún. Pero yo no puedo evitar escuchar el sonido del mar y viniendo de Venezuela, un país con unas costas increíbles, el mar me llama. A mí el mar me llama, me encanta. Miren qué belleza. ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Ey! Miren esto, miren qué lugar, está espectacular. Y además miren la playa, son enormes piedras como de río y forman como la playa. ¡Wow! Está limpiecito, me gusta el hecho de que está muy limpio. Se ve que están haciendo más estructuras por allá, hay grúas, se ve que le están poniendo empeño a este sitio acá. Pero miren este lugar de aquí, miren eso. Bueno, miren, me comentan los muchachos que este era el antiguo muelle, este que está aquí, lleno, pero lleno de ventas callejeras, al punto de que no te pegaba el sol de tantos lugares que había y todo era techado prácticamente. Con alianza con China están haciendo un nuevo muelle, que es esas grúas que ustedes ven allá al fondo. Están haciendo un nuevo complejo y se ve que va a quedar muy bueno. Miren, esto me encanta porque esto es el muelle. Entonces en el muelle hicieron varios restaurantes como este que está aquí, como ese que está allá al fondo, como pusieron todo bien bonito, el paso peatonal, jardinerías, lugares de ocio, de comer, estos banquitos por aquí. Me encantaría que un lugar así estuviese, por ejemplo, en Venezuela. Un muelle de este tipo, de este nivel. O sea, Venezuela, un país tan grande y que no tenga un sitio así en las playas más famosas, por ejemplo, en el Parque Nacional Morrocoy. Merecemos un lugar así, como el que tiene ahorita El Salvador. Está increíble, la verdad. Es un ejemplo a seguir. Allá están unos mariachis tocándole a ese montón de gente que está ahí comiendo y pasándosela increíble. Mira, Frank, no sabía yo que les gustaban los mariachis aquí. No, mira, aquí en esta zona es bastante común que mientras vos comes, vos puedes escoger el restaurante que vos querrás, pero llegan agrupaciones a ofrecerte tocarte una canción por una cantidad de dinero. Ahorita hay mariachi, pero a veces llegan agrupaciones que tocan cumbias, que tocan otros géneros, se pone bien bonito. Este es parte de las instalaciones, una heladería por allí que con esta Pepe Sol provoca es refrescarse con un buen helado. Tenemos una noria aquí que debe verse increíble la vista. Muchos lugares de comida, muchos lugares para pues picar algo. La vista, como les digo, es increíble. Soy honesto, no era esta la imagen que yo tenía de El Salvador en mi cabeza cuando decidí venir aquí. Realmente me imaginaba que iba a encontrar un país no tan bonito, quizás un poco más golpeado, pero lo que me encuentro es un país que está renaciendo, que se está levantando, que tiene todas las intenciones del mundo por posicionarse en uno de los mejores países de toda América y cuidado del mundo. Miren, yo creo que lo están haciendo bastante bien, sobre todo sus habitantes, que veo que están con todo el empeño del mundo también por tener una imagen o dar una imagen de simpatía, de amabilidad para todos y cada una de las personas que decida venir aquí siendo extranjeras como yo. Miren esto, ni en mis
sueños pensaba yo que iba a tener paisajes como este del Salvador. Pero qué grata sorpresa me está dando El Salvador. Qué grato país. Miren, por aquí nos ha acompañado el amigo Tulio. Tulio, perdóname por no presentarte, pero Tulio siempre ha estado detrás de cámara, detrás del volante, ayudándonos, apoyándonos. Las tomitas de dron ahí. Las tomas de dron que van a ver de todos mis videos de aquí El Salvador son gracias a Tulio. Por allí van a dejar sus redes sociales para que le echen un vistazo. Tulio, ¿qué te estás comiendo ahí? Un chocobanano. Chocobanano, ¿qué es eso? Una banana con chocolate. Bueno, y por lo general lo pueden pedir como tradicional, que es sobre el chocolate, o con choco crispy, con maní, o con dulce. O sea, es muy común de comer algo de eso. Cuando está caliente. Sí, porque la banana está congelada o algo así. Congelado. Ah, miren, aquí el amigo Fran también tiene la suya de maní. Y otra versión. Bueno, ha llegado el momento de comer y nosotros escogimos este sitio porque Fran dice que se come bueno y la cantidad de gente que hay aquí lo debe de comprobar. Ahora no sé si me van a poder escuchar bien porque vamos a tener a la banda aquí al lado. Miren amigos, yo finalmente me voy a pedir un espagueti a la marinera en salsa blanca que me estaba a costar $13.95. Voy apuradito porque no vaya a ser que los muchachos empiecen a cantar. Y bueno, aquí pueden encontrar precios de todo tipo, miren, desde $15, $20, 17, 12. Los arroces están en 15, 11, 19. Langostas, miren, una langosta media libra, $16.95. De una libra en $26.95. Y ella viene rellena de camarones y cangrejo con queso. La verdad es que los precios no me parecen que están nada mal, me parece que están súper bien. Y ya comenzaron. Pedimos una agüita de coco, miren, y te lo traen con la carnita del coco, fría, refrescante. Miren, este coco sabe ahorita. Bueno amigos, y ha llegado nuestra comida. Miren cómo luce esto, miren eso. Wow, oh, wow. Por aquí nuestro amigo se pidió una carnita con camarones. Esta era mi segunda opción si no pedía esto que pedí. Se ve muy bueno. Angie se pidió una pasta de vegetales con salsa blanca. Y ya el tío Fran se está terminando su ceviche. Cevichito. Miren amigos, la cuenta terminó saliendo en $75. 4 personas. Me parece un precio razonable para la vista que tenemos. El lugar como está. Nos las pasamos increíble. Comimos delicioso. Y esta cuenta yo me la voy. Yo me las voy. Salvadoreños entenderán. Yo espero que eso no me haga copyright, pero era para que escucharan un poco de la música 100% salvadoreña. Cumbia, amigos, eso es súper típico aquí. Amigos, miren, y pasando por aquí por una barbería, me encuentro con que un corte básico aquí en El Salvador está en $3.99. Obviamente que siempre va a depender del tipo de barbería a la que vaya, si está en centro comercial, la zona, pero esta de aquí está así en ese precio. Para mí resulta que está bien de precio, porque en Venezuela yo pago $10 por un corte de cabello. Eso sí, es uno de los mejores peluqueros que hay en mi ciudad, tomando en cuenta eso también, y que en mi país muchas de las cosas están muy costosas a diferencia de otros países. Que amigos, salir a las calles de El Salvador es agotador. Pero ya estamos como desmayados. Pocos días que tenemos aquí, yo ya tengo un color canela bien oscuro. Y nos estamos poniendo protector. Sí, eso que nos estamos poniendo protector. Pero bueno, ya estamos a las afueras de nuestro hotel, aquí en el Barceló, de la zona rosa. Y la verdad es que les debo decir que me encantó hacer el video de hoy, o nos encantó hacer el video de hoy. Conocimos un poco más de la cultura salvadoreña, del salvadoreño, de sus costumbres, de sus palabras, de sus lugares del día a día. Y la verdad es que me voy muy satisfecho de conocer un poquito más de la realidad del país. Entre mis cosas favoritas, dejando a un lado pues al salvadoreño como tal, que es el protagonista de este video. ¿Cómo es? Pues obviamente el lugar que más me gustó, porque nos encanta la playa, pues fue el Sunset Park. Sí, se puede hacer bonito. de todo, puedes comer. O sea, si eres por ejemplo una persona de tercera edad y lo que quieres ver un atardecer, pues vas en la tarde. Si eres joven o muy jovencito, pues ahí está el parque de diversiones. Si tienes una edad más o menos como nosotros, puedes ir a bañarte a la playa, surfear, o sea, Hay para todos. Algo que me sorprendió y creo que fue una de las cosas que más me impactó a mí ver a 100 personas de tú a tú, ver a estos dos policías que estaban como requisando, como revisando, ¿no? A estos 3 muchachos, 2 de ellos muy jóvenes. No quiero decir que los muchachos estaban en algo malo, pero ellos estaban siendo pues allí investigados, ahí a plena calle, a plena luz del día, delante de todo el mundo, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricción, más allá de que mira, eres sospechoso para mí, saca toda tu documentación, qué haces aquí, quién eres, dónde andas. Y eso es lo que normalmente está pasando con esto del estado de excepción, que los policías pues tienen esta potestad simplemente
realmente sí te ven sospechoso de algún tipo o de alguna manera y no pueden decir que no. Y esa es una de las razones por la cual El Salvador está siendo objeto de crítica de una parte, y también como que, bueno, están haciendo las cosas que se están haciendo, pero se están viendo los resultados, porque realmente nosotros lo estamos viendo al estar por las calles tranquilamente, sin ningún tipo de miedo. Cuando hay personas que nos dicen que mucha gente ni siquiera iba al centro, ¿cómo una persona no va a visitar su propio centro? Iban corriendo a comprar cosas y salir de allí. Así es. De todas maneras, amigos, en los próximos episodios de El Salvador vamos a estar indagando más en este tema. Así que, amigos, si no se quieren perder esos próximos episodios, yo tan solo los invito a suscribirse a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Recuerden que en la descripción de este video van a tener el canal de Angie, que está creando contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle, en el momento en el que estamos en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ y la mía es Angelina acá. Así que, amigos, desde aquí, desde El Salvador, en su capital, San Salvador, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.